Ceuta está partida en dos. Hay dos bolsas poblacionales, una que vive muy bien y otra que vive muy mal, al 50%. En Ceuta, más del 50% de la población pobre tiene menos de 29 años. La gente de la periferia vive mal, vive menos y tiene una salud precaria. La primera gran diferencia es la esperanza de vida. Aquellos que nacen en el centro y viven en el centro automáticamente viven 10 años más que aquellas personas que vivimos en la periferia. Me refiero al Príncipe, me refiero también a Patio Castillo, a Pasaje, me refiero al Poblado de Regulares. Son zonas donde la calidad de vida merma. Gente que vive hacinada porque no hay acceso a la vivienda. No, no me sorprende porque todo el mundo es sabido por muchos estudios que ya en realidad el nivel socioeconómico, la educación. Y tenemos que tener una información detallada de cómo está la situación sanitaria de Ceuta. Pueden ser factores sociales, pueden ser factores sanitarios, pueden ser factores económicos, pueden ser factores de distinta índole, pero todavía no se ha hecho un estudio del por qué la esperanza de vida en Ceuta es más baja que en el resto del territorio nacional. La salud está íntimamente relacionada con el código postal. Si hablamos de seguridad social, todos tenemos la misma cobertura. Ahora bien, una persona con un nivel socioeconómico alto pues dispone también de otros medios que son más privadas, que son más rápidas, y es claro que tiene que influir. Hoy en día el acceso a los servicios sanitarios son fáciles. Son más fáciles porque están distribuidos en 6 distritos. Hay 6 distritos en Ceuta y hay 3 ambulatorios, 3 centros de salud. Y sin contar el centro de especialidades que está en el Hospital Clínico Universitario. Sí que es cierto que también hay un concepto y un criterio de educación sanitaria. La educación sanitaria es muy importante, entonces es más fácil el acceso al Distrito 1, a la gente que vive en la zona urbana y más cercana a la promoción y a la prevención de la salud, donde las campañas llegan con más facilidad que a las zonas periféricas. Que las listas de espera son largas. Yo, por ejemplo, yo te hablo de esto personal. Hace cuestión de 3 meses, bueno, me dieron una revisión rutinaria para 3 meses, se me la han ampliado para otros 3 meses. Es decir, que tengo que hacer una revisión del corazón, que se supone que tendría que ser cada 3 meses, ahora tengo que esperar 6 meses. El informe FOESA establece que una quinta parte de la población tiene problemas económicos para acceder a la medicación, a una prótesis o a un tratamiento o a una dieta. Yo creo que más que nada es el estrés del día a día. Tenerte que levantarte todos los días porque no tienes un futuro o no tienes un trabajo seguro, no tienes tal. Yo creo que eso influye mucho en el estrés diario. En el 2015-2016 la ciudad hizo un estudio sobre las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas. Nunca se ha vuelto a hacer otro más. Nunca se ha vuelto a hacer otro más. Ese estudio fue demoledor. En nuestra etapa, en mi etapa como responsable de la Consejería de Sanidad, conseguí que por lo menos se materializara esa alta de mortalidad, también el registro poblacional del cáncer, también una dedicación muy de atención hacia los pacientes oncológicos. Con eso pues, integramos a la unidad de cuidados paliativos que estaba sometida a un convenio. El estar en un sitio un poquito más contaminado, que esté más, digamos, más propenso a tener vertederos muy cerca, el que no se haga una limpieza diaria, eso también influye mucho en realidad en la esperanza de vida. Sí, como un par de años ya con un vertedero ahí ya en la finca Bucía, y llevamos para que en realidad lo eliminen o lo erradiquen y no ha habido manera de hacerlo. Todo lo que sea higiene del entorno social y el entorno urbano y el entorno del vecindario tiene que influir de alguna u otra forma. Pero yo pienso que es la pedagogía, el conocimiento, la educación sanitaria fundamental. Ese plan de salud que era del
del 14 al 17 sigue vigente y nosotros pues en el empeño estamos de que se actualice. Porque esa basura la tienen los mismos vecinos. Pero claro, es que todo es una pescadilla que se muerde la cola, porque tampoco tienen opción de tirarlo en otro sitio. A mí me hace muchísima gracia, gracia por no decir que me enfada muchísimo cuando desde el gobierno se habla o se refiere a nuestras barriadas como barriadas populosas. La realidad que visualicen las gentes del gobierno, del Ingesa, será la realidad que ellos viven. Creo que no hay una voluntad política por conocer. Te decía que en el 2015 se sacaron muchísimos datos muy reveladores. Tengo constancia de que aquel informe dejó muchísimos datos en la cocina porque avergonzaría a cualquiera. El Partido Popular, sus políticas, lo que hace es expulsar a los jóvenes de su ciudad. Recordemos que el Partido Popular lleva gobernando un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo, 25 años. Existen jóvenes que no han conocido otro gobernante que no sea Juan Vivas. Hay que recordar que el Partido Popular también ha gobernado a nivel nacional. Es que esto es importante. El Partido Popular ha tenido ambas competencias. Un ejemplo, las pensiones no contributivas. En Ceuta hay 2.000 personas que perciben pensiones no contributivas. Unas cifras que reciben que son ridículas. Eso tiene un responsable. Son las políticas públicas que se han implementado. Y las personas que la han implementado ha sido el señor Juan Vivas. Claro que lo señalo directamente y claro que le acuso directamente del malvivir de mis vecinos. Son muchísimos estudios científicos que demuestran por qué en las periferias la gente vive peor. Evidentemente, las personas que tengan unos ingresos inferiores no tendrán la posibilidad de tener una alimentación a lo mejor más saludable que otros que tengan otros ingresos, ¿no? Eso es una cosa que se puede contemplar, es una hipótesis. Si tú vives en la periferia y tienes menor acceso a zonas de ocio, menos servicios sanitarios o menos cuidados formales o informales, evidentemente tienes mayor probabilidad, mejor dicho, de sufrir diabetes, ojo, o algún tipo de patología cardíaca. Entonces, las campañas de divulgación y de pedagogía son importantes. Yo recuerdo que en la etapa en que ostenté yo la consejería íbamos a colegios, de las zonas de otros distritos, íbamos a los locales sociales, colaboraban con nosotros entidades sociosanitarias, dábamos charlas acerca de la prevención, por ejemplo, de lo oncológico en el caso de cáncer de mama. Dábamos también charlas de prevención para los hábitos saludables, es decir, para evitar la obesidad, para evitar la diabetes, para evitar los factores que desencadenan o desarrollan o complican la hipertensión, como 3 enfermedades muy características y muy prevalentes en Ceuta: obesidad, hipertensión y diabetes. La diabetes, que es un problema, digamos, en Ceuta, es un problema que se agrava aquí en la periferia. Eso forma parte también de la educación sanitaria. Es decir, si yo a una persona que tiene un estilo de vida inadecuado, es fumador, lleva una dieta no adecuada y no hace ejercicio, le inculco ese tipo de prevención o ese tipo de mensaje y no lo capta, evidentemente es un paciente de riesgo que puede desarrollar alguna de esas 3 enfermedades, tanto la obesidad por el tipo de alimentación, como la hipertensión por el estilo de vida, por la obesidad, o porque está fumando y es un factor de riesgo para enfermedades broncopulmonares, incluso el cáncer de pulmón, que es el más letal precisamente en todos los sitios del territorio. O que el Ingesa nos diga que tengamos la mayor tasa de diabetes, deberá corregir esa afirmación. Deberá decir que tenemos la mayor tasa de población con diabetes que probablemente se encuentre mayoritariamente en las barriadas periféricas. Por lo tanto, lo que nosotros hoy en día reclamamos, lo que exigimos es que haya consenso, que haya diálogo, que haya financiación y que haya coordinación entre las instituciones, tanto del Ingesa como las demás consejerías que puedan estar implicadas en la
prevención y en la mejoría de la asistencia y la calidad de vida de los cetíes. Ellos prefieren invertir en sus empresarios, yo prefiero invertir en mi gente, en mi pueblo. El mensaje tiene que ser el que si la gente no llega al centro de salud, tú tienes que llegar a la gente.